Quedé embarazada. Así es. Sucedió cuando me escapé de casa por un conflicto entre mis dueños. Por accidente rasguñé el sofá y mi dueño me lastimó. Mi otra dueña trató de protegerme, pero ella salió lastimada, lo que provocó una discusión entre ellos. Hace bastante mi dueña me adoptó cuando era pequeña. Estaba a punto de perder la vida, pero ella me salvó y me dio un hogar cálido. Pero había un problema. A mi dueño no le gustan los animales. Cada vez que podía me lastimaba dejándome graves heridas. A veces trataba de jugar, pero a él le parecía molesto. Y una vez me dio una patada porque le arañé la pierna. Solo quería jugar. Comenzó a haber mucha tensión entre mis dueños. Eso me estresó mucho. Solo quería estar tranquila y vivir con calidez, con alguien que me quiera. Todo esto me preocupó. Tarde o temprano iba a terminar mal. Entonces me vi obligada a tomar una decisión. Escapar. Me fui por las calles sin ningún rumbo. Las calles estaban envueltas en la oscuridad de la noche. El aire estaba impregnado con el olor a basura y humedad, mientras el viento frío soplaba haciendo que los árboles se balancearan. En el camino vi a muchos como yo, tratando de luchar por comida y buscar refugio. A mí me miraban con rechazo, como si no perteneciera. Pasé muchos días sin comer. Me refugié dentro de una caja de cartón en un callejón oscuro. Sentía mucho frío y me rugía el estómago. Me preguntaba cómo estaría mi dueña. Tenía muchas ganas de volver a mi hogar. Un día conocí a un gato gris. Él me ayudó a sobrevivir en las calles. Nos ayudábamos mutuamente y conseguíamos comida para ambos. Me enseñó muchas cosas, como robar, saber dónde ocultarme y moverme. También me enseñó a luchar, pero no era muy buena en eso. Me defendió de algunos gatos que intentaron atacarme. Con el tiempo nos tomamos cariño. Dormíamos juntos para enfrentar el frío y entrar en calor. Pero un día cuando desperté desapareció y mi panza terminó hinchada, no sabía por qué. Me pesaba mucho y sentía dolor, el mismo dolor que debe estar sintiendo mi dueña por haberme escapado. Cuando el gato gris se fue sentí muchísima soledad y traición. No sabía qué hacer. Entonces decidí volver. Caminé hasta mi hogar para encontrarme con mi dueña. Llegué. Ella estaba en la entrada. Yo me acerqué y me recibió con un enorme abrazo. Me llevó adentro y allí estaba mi otro dueño, sentado en el sofá, con una cara fría y una sensación de muerto. Él me miró y sentí correr un escalofrío por todo mi cuerpo, lo que me hizo gruñir. «Sacá ese gato de mi vista», dijo mi dueño. Mi dueña lo ignoró. Me llevó a su cuarto y se dio cuenta que tenía la panza hinchada. Ella me hizo un masaje y dormimos juntas. A medida que pasaba el tiempo, sentía algunos dolores y una sensación de querer expulsar algo. Me llevaron a un lugar donde unos hombres me trataron amablemente. Ellos dijeron que estaba embarazada. Yo no sabía qué era eso, hasta que mi dueña me alzó diciéndome que voy a tener crías, gatitos bebés. Aunque no entendía mucho, comprendí lo que quiso decir. Voy a tener hijos. No sé cómo terminé así. Sé que de un día para el otro me quedé dormida y amanecí con la panza hinchada. A veces me pregunto si el gato gris es responsable y por eso desapareció. Mi dueña constantemente me llevaba a ese mismo lugar donde unos hombres me trataban bien. En casa ella me cuidaba mucho, aunque a veces resultaba bastante pesada y no me dejaba en paz. No paraba de masajear o abrazarme cuando yo no se lo pedía. Al menos me quería, no como mi dueño, que me pega cuando ella no estaba o me ignora como si no existiera. Me acostumbré a tener hinchazón. No sabía cuándo iba a desaparecer, pero mi dueña siempre decía que pronto estaría mejor, hasta el día que sentí un dolor intenso. El mismo dolor no me permitía moverme. Sentía
que dentro de mi cuerpo se movía algo, me caía y sentía miedo. Comencé a maullar con fuerza para que me escucharan. De repente mi dueña pareció preocupada y me recostó en una manta. Comencé a expulsar de mi vientre 5 gatos pequeños. El primero era gris, como el que conocía en la calle. El segundo era blanco, como yo. El tercero resultó ser blanco con manchas negras. El cuarto fue gris, con manchas negras. Y el quinto, el que me costó mucho expulsar, nació con color marrón. Ellos no paraban de llorar y me aturdieron. Pero cuando los vi de cerca, pude notar que tenían mis ojos celestes. Sentí que eran parte de mí. Son mis hijos y debo protegerlos. Después de que nacieron, al poco tiempo me sentí cansada y la vista me daba vueltas. Cuando alcé la mirada, vi a mi dueña con una cara sonriente y con lágrimas en los ojos. Fue lo último que vi hasta caer inconsciente. Tuve sueños extraños. Vi al gato gris en mi hogar, cuidando de mis hijos. Puede que él me haya dejado embarazada y no me haya dado cuenta. Cuando quise acercarme a él, fui despertada por mi dueña. Miré a mi alrededor y mis hijos no estaban. Empecé a preocuparme, pero mi dueña me agarró y me dejó en una cama pequeña y redonda. Ahí estaban mis gatitos, durmiendo juntos. Me sentí aliviada y me quedé con ellos. Fueron los mejores días de mi vida. Pude bañarlos y darles mucho amor a mis pequeños. Mi dueña también me ayudó. Les dio de comer y nos trajo una manta para cuidarnos del frío. No había mejor sensación que la que sentía en ese momento, dormir junto a mis hijos. Pero todo no dura para siempre. Una noche escuché a mis dueños discutir más fuerte de lo normal. Mis pequeños no podían dormir por los gritos. Traté de calmarlos y se durmieron. Cuando me quedé dormida, seguí soñando con el gato gris, pero esta vez se acercó a mí con mucha prisa y preocupado. «Despierta», me dijo. Cuando abrí los ojos, mis hijos ya no estaban. Me levanté de golpe y escuché a mi dueña gritando en la entrada de la casa. Me asomé y vi a mi dueño subiendo a un auto y llevaba consigo una bolsa. Dentro de esa bolsa estaban mis hijos. Se escuchaban los maullidos de desesperación. Mi dueño se marchó y sin dudarlo lo perseguí con toda mi fuerza y velocidad. Escuché a mi dueña gritándome, pero la ignoré. Mis patas no daban más. Me dolían por correr con tanta fuerza. Él se detuvo en un muelle y vi cómo metía un ladrillo dentro de la bolsa. De repente lanzó la bolsa hacia el mar con mis hijos adentro. Corrí hacia él y le mordí la pierna con todas mis fuerzas. Este me golpeó con una patada dejándome inmóvil y se marchó. Sentí impotencia por no poder salvar a mis hijos. Los sentía sus voces, cómo sufrían al hundirse. Estaban desesperados porque se ahogaban y no podía maullar con fuerza para llamar a alguien. Lentamente sus voces se fueron apagando una por una hasta que no escuché ninguna voz más. Ellos se habían ido para siempre. Quise ir con ellos, pero mi dueña apareció y me agarró. «Celina, no te preocupes, vamos a superar esto. Prometo cuidarte bien», me dijo entre lágrimas y sollozos. Volvimos a casa y dormimos juntas de nuevo. Ella no paraba de llorar. Yo sentía su tristeza y también lloré. Tuve otro sueño en donde volvió a aparecer el gato gris. Él quería acercarse y hablarme, pero lo ignoré. No quería hablar con nadie. Aún así, él se me acercó y se acurrucó junto a mí. «Perdón por abandonarte», dijo él. «¿Dónde estás? Te necesito», le dije. «No sé dónde estoy, pero sé que ya no estoy en este mundo», me contestó. Me lamió la cara y se marchó. Esa fue la última vez que lo vi y jamás supe de él. Cuando desperté, mi dueña no estaba.
Me encontraba sola en casa, dudaba que mi dueño regresara. Traté de empezar de nuevo. Aún no me recuperaba de lo sucedido. Seguía deprimida y pensaba en lo que me había dicho el gato gris. Mi dueña empezó a salir con más frecuencia. Ella me dijo que mi dueño no volvería y que ella se encargaría de cuidarme. Me tenía preocupada porque salía mucho y no tenía idea dónde iba. Pero cuando ella volvía, siempre traía algo para que coma. Me había vuelto asquerosa y mala. Extrañaba a mis hijos. Aún así, mi dueña me trató con mucho cariño. Un día me quedé acostada encima de la mesa mirando la ventana. Comenzaba a sentirme mejor, pero no podía olvidar lo que sucedió. De repente alguien entró con fuerza a la casa. Pensé que era mi dueño. Tal vez quería reclamar el territorio. Me asusté y me asomé con cuidado. Pero resultó ser mi dueña, que cargaba una caja grande en sus manos. «Celina, ven a ver esto», llamó. Ella dejó la caja en el suelo y me acerqué para ver qué había dentro. De repente salieron 3 gatitos blancos. Eran recién nacidos. Los encontré en la calle y decidí traerlos. Estos 3 gatitos me hicieron remover un montón de recuerdos. Empecé a lagrimear porque pensé en mis hijos. Entonces tomé una decisión. Me encargaría de cuidar a estos 3 gatitos como si fueran mis hijos. Y así fue. Con ayuda de mi dueña, los 3 gatitos pudieron crecer fuertes y sanos. Pasado el tiempo, ellos se hicieron más grandes, incluso mucho más que yo, haciéndome parecer la más pequeña de la camada. Los 3 cachorros ya no eran gatitos, sino 3 felinos enormes que pudieron crecer y desarrollarse bien. Al menos eso fue lo último que vieron mis ojos antes de partir.